Pura vida Costa Rica. ¿Cómo está mi gente querida? Miremos estas dos maneras de llegar a la meta. Uy, va avanzando, bien, llegó. El segundo, bien, casi. Pero llegó. Ambos tienen en común que han llegado. Y ambos también tienen en común que han llegado de manera distinta. Lo mismo pasa con sus clientes, no hay dos iguales. Hoy veremos cómo gestionar la relación con sus clientes para personalizarla, con el objetivo de que vuelvan a comprar. Seguimos con la retención de los clientes. Hoy, cómo gestionar la relación con ellos. ¡Comenzamos! Tercer programa hoy que dedicamos a la importantísima retención. ¿Recuerdan que al inicio del ciclo de conferencias digitales y ha llovido? Pusimos un gráfico para ilustrar el concepto de la adquisición y de la retención. Pongámoslo por favor de nuevo, pongamos el gráfico. Tenemos a gente que busca directamente nuestro producto. Luego vimos que la mayoría de clientes potenciales, sin embargo, buscaba el problema, no la solución, y que mediante contenido en nuestro blog nos conocían y los metíamos en la botella, el embudo. Y también vimos que la ruta del consumo no acababa en la compra, sino en la retención. Así que volvamos al gráfico. Teníamos que cerrar los agujeritos que hacían que se nos escaparan y nos compraran solo una vez. Para crecer tenemos que mantener a los clientes dentro para que compren varias veces. Cerrar los agujeritos. Me encanta, por cierto, esta manera de representar la ruta del consumidor. Creo que es muy fácil de entender de esta manera. Este es el tercer programa que dedicamos a la retención. Los dos anteriores nos dedicamos a ver la importancia de la retención, un concepto, en mi opinión, que no se le da mucha importancia. Creo que es una de las etapas de la ruta del consumidor en la cual las empresas dedican menos energía, menos tiempo, menos pensamiento, menos esfuerzos. Todo se dedica, se centra, se destina a lograr la compra. Pero no pensamos que este cliente puede comprar otra vez. Si nos ha comprado una vez, ¿por qué no nos va a poder comprar dos? Así que sí que les pido que cambien un poco, ¿no? Veíamos lo de la balanza, pongámosla de nuevo, que equilibren el peso, que lo igualemos, que dediquemos tanto esfuerzo en la adquisición como en la retención. Y hemos de exceder la expectativa de nuestro cliente, como ya comentamos en el programa anterior, gracias a la intervención del profesor Óscar Santos, catedrático de la Universidad Cristiana de Honduras, que nos decía él que había que hacerlo tanto en el proceso de compra como en el de postcompra o postventa para nosotros. Durante y después, en ambos momentos había que superar la expectativa de nuestro cliente, había que ir más allá en la atención, en la relación que teníamos con ellos. Hoy veremos una herramienta que facilita esta relación con el cliente, que facilita ir más allá, que hace sencillo, hace relativamente rápido y fácil superar la expectativa de nuestro cliente. Se llama CRM, que son las siglas en inglés de Customer Relationship Management. Podríamos traducirlo en español como gestión de relación con nuestros clientes. ¿Y qué corcho significan estas tres siglas tan raras, CRM? Pues no significan otra cosa que la información de nuestro cliente escrita en algún sitio que nos permita gestionar la relación con él, personalizar la relación con él, seguir la relación con él. Y esta información la pueden escribir en una servilleta de papel, o la pueden escribir en una hoja de datos, o la pueden tener en un gestor de clientes, como por ejemplo el que pueden usar en Cola de forma gratuita. Es lo mismo. Al final, el CRM consta de nombre, apellido, teléfono, correo electrónico e información adicional que te permite acordarte de quién es este cliente, de qué es lo que buscaba en tu empresa. Igualmente, información que te ayude a anticiparte a su demanda futura para que te vuelva a comprar. Alba, por favor, explícanos cómo crear este CRM desde la cuenta de Colau. Adelante, Alba. Enhorabuena, emprendedor. Ya has completado la primera de las 3 etapas que llevan a tu crecimiento digital. Has creado una fantástica página web gracias al plan de digitalización Mi Pyme.
Y también has completado la segunda de las 3 etapas, hacerte pequeño para ser grande. Es decir, has pasado de ser una floristería que vendía de todo a una floristería especialista en ramos para cumpleaños. ¡Genial! Gracias a haber seguido este principio, la gente que busca flores para cumpleaños en Google te encuentra rápidamente, y eso te ha permitido convertir un mayor número de visitantes en clientes. ¡Fantástico! Para aumentar tus ganancias y crecer en el entorno digital, necesitas que tu cliente vuelva 1, 2, 3 veces y muchas más. Y para que tu cliente vuelva, hay que llegar a la tercera etapa, que consiste en exceder sus expectativas tanto en el momento de la compra como después. El profesor de Harvard Ryan Buell, experto en desarrollo de negocios, da con la clave. Dani nos lo cuenta en este vídeo. Sus clientes quieren que se cubra la necesidad secundaria, sus emociones, sus sentimientos, sentirse importante. Durante el proceso de compra, pídele al cliente su correo electrónico y pregúntale por sus intereses, sus gustos y sus preferencias, porque no solo lograrás exceder su expectativa durante la compra, sino que también te permitirá hacerlo después. Como consejo para pedir el correo electrónico de manera natural, puedes indicarle al cliente que tu empresa envía a veces mensajes informativos que le pueden interesar. Luego, pon la información en el apartado de gestión de clientes de tu cuenta de Colau. Como siempre, es súper rápido y en unos instantes has acabado. El primer paso es hacer clic en Contactos. Luego, haz clic en el botón Añadir nuevo contacto y escribe el nombre de tu cliente, su apellido, su correo electrónico, si tiene una empresa o no, y su número de teléfono. Haz clic en Añadir y listo. Ahora marca el cuadro del cliente que has añadido y haz clic en Añadir notas o tareas. Ahí verás que hay 2 pestañas disponibles. Desde la pestaña de notas, haz clic en Crear nota. Si el cliente te ha comentado que le gustan las flores exóticas, anótalo para que tan pronto como recibas flores exóticas le puedas enviar un mensaje. Sé tan detallado como puedas para personalizar tu atención al máximo. Esto, como nos dijo el profesor de Harvard, Ryan Buell, cubre la necesidad secundaria de tu cliente, excediendo su expectativa, y hace que vuelva. ¡Misión cumplida! Guarda tu nota y ahora haz clic en la pestaña de tareas. Si haces clic en Crear tarea, podrás añadir recordatorios para anticiparte y enviarle al cliente, por ejemplo, una oferta la semana antes del cumpleaños de su madre, teniendo en cuenta que a ella le encantan las orquídeas. Después de añadir las notas, tan solo hay que seleccionar el día y la hora en que deseas recibir el recordatorio a través de este calendario. Y después hacer clic en Guardar. Ten en cuenta que haciendo clic en Editar puedes modificar tanto tus tareas como tus notas en cualquier momento. Además, si tus clientes compran en línea a través de tu página web de Colau o rellenan el formulario, sus datos de contacto se almacenarán de forma automática. Desde la sección de tareas, puedes ver qué tareas están sin hacer y qué tareas has hecho. Cuando termines una tarea, haz clic en el cuadro de la izquierda para marcarla como hecha. Ahora verás que aparece en la lista de tareas hechas. Puedes volver a mandarla a la lista de tareas sin hacer haciendo clic de nuevo en el cuadro de la izquierda. Vuelve a la lista de tareas sin hacer y listo. Ahora ya sabes cómo gestionar la relación con tus clientes fácilmente con Colau y cómo satisfacer su necesidad secundaria excediendo sus expectativas. Muchísimas gracias, Alba, por esta gran explicación. Ahora veamos cómo añadir campos adicionales. Campos que nosotros decidiremos los que son, porque cada empresa es distinta, ¿sí? Así que veamos ahora cómo crear estos campos adicionales. Adelante, vídeo. Por defecto, el CRM de Colau viene con unos campos establecidos, pero tú siempre puedes añadir más. Le das clic a gestionar campos y aquí puedes editar el nombre de los campos, añadir nuevos y hacerlo si quieres opcionales u obligatorios. Puedes poner, por ejemplo, un campo en el que marques el número de veces que te ha comprado. Igualmente puedes añadir un campo en el que pongas si alguien te lo ha referido o no,
para que puedas darle las gracias por ser un embajador de tu empresa. Fantástico, puedes crear todos los que quieras, todos los que necesites. Fantástico, y ahora puedes añadir toda la información que necesitas para gestionar y personalizar la relación con tus clientes. Genial, bien. Vamos a dar un ejemplo práctico que nos va a ayudar a entender este concepto del CRM y cómo poner la teoría en práctica. Veamos. Elena es una clienta que nos escribe a través de nuestra página web y nos pide información acerca de uno de los sombreros que vendemos. Nosotros, conscientes de la importancia de responderle rápido, le respondemos rápido, pero no nos limitamos a responder la información que nos ha preguntado. Vamos más allá. Recordemos que necesitamos cuanta más información, mejor, para alimentar nuestro CRM. Y preguntándole esta información adicional, le estaremos dando una atención a nuestro cliente que ya estaremos cumpliendo ese requisito, ¿no?, de exceder su expectativa. Porque cuando alguien nos pregunta algo, lo que esperan es que le respondamos ese algo. Lo que no se espera es que vayamos más allá. Entonces, a Elena no nos limitaremos a responderle acerca del sombrero, sino que le preguntaremos también si es para ella o si es para regalar, a fin de aconsejarle mejor y alimentar nuestro CRM. Sí, es imprescindible recopilar cuanta más información posible mejor para conocer a nuestro cliente y poder tener una relación con él. Muy importante. Y de nuevo, al cliente le encanta que le hagamos ese tipo de preguntas porque se siente bien atendido, se siente importante, se siente que le estamos prestando atención. Elena nos responde diciendo que quiere el sombrero para el Día del Padre, para su padre. Genial, ya tenemos un poquito más de información, a su padre le gustan los sombreros. Así que podemos continuar esta conversación personalizada preguntándole cuáles son los colores favoritos de su padre y si viste más formal o viste más informal. Obviamente toda la información que vayamos recibiendo de Elena, pues la vamos trasladando a nuestro CRM, ¿sí?, para completar esta ficha del cliente. Imaginemos que Elena decide no comprar un sombrero, no nos preocupemos. Siguiendo con el ejemplo con el que empezamos el programa de este concursante de este juego en el agua, hay clientes potenciales que no van a llegar a ser clientes actuales y se van a tropezar. ¡Uy! Ahí se cayó. Esto pasa. No es culpa suya, es imposible convertir al 100% de visitantes que llegan a su sitio web en clientes. Nunca ha pasado, nunca pasará. El porcentaje medio, por cierto, está entre el 5 y el 15%. Para que tengan una idea, depende también del producto. Si es más caro, es menor el porcentaje de conversión. Si es más barato, es más alto el porcentaje de conversión. Pero baila en esta horquilla de 5 al 15% de visitantes que se convierten en clientes. Para este 75%, 85% restante que no le va a comprar, es importante que usted haya recogido toda la información. Porque el año que viene a Elena le va a poder interesar de nuevo el sombrero para regalar a su padre. Así que en el CRM de Colaba vamos a crear una tarea en la cual un mes antes del Día del Padre vamos a asignarnos recordarle a ella la nueva colección de sombreros que hayamos podido recibir durante el año. ¿Usted piensa que Elena espera ese correo? No lo espera, no lo espera. Obviamente no lo espera. Y eso le va a gustar, porque habremos excedido su expectativa. Le estamos ayudando. Le estamos dando ideas de qué regalar a su padre. Imagínense que cuando Elena le responde, dice que lo va a regalar para un cumpleaños. Pues, qué ocasión más buena para decirle, oiga, felicidades a quien sea que cumple años, ¿no? Porque ya sabe que el día 15 de marzo cumple años una persona. El CRM le está dando a usted una herramienta muy poderosa para exceder la expectativa durante y después. Muy bien, creo que este ejemplo ha sido muy bueno, el de Elena. Puede que este año no nos compre, pero gracias a la información que hemos recopilado, que hemos recogido, el año que viene quizás nos va a comprar. Amigas y amigos, pongamos las luces largas. La relación de usted con su cliente puede ser tan larga y tan beneficiosa como usted decida. El CRM es una herramienta imprescindible para gestionar esta relación. Es imposible que se acuerde de todos los detalles, de la necesidad, de los motivos, de los objetivos de sus clientes cuando se acercan hacia su empresa. No se va a poder acordar. Alimente este CRM. Tenga toda la información bien ordenada.
Asígnese tareas, notas. Trate de completarlo tanto como pueda. Retención. Es apasionante. Ojalá que el ciclo de conferencias digitales ilumine un poco este concepto de la retención, que creo que muchas empresas lo tienen un poco aparcado, olvidado. Vamos a priorizarlo. Y como siempre les pedimos que si les ha gustado este programa de ciclo de conferencias digitales, denle a gustar, al like, igualmente sus comentarios aquí abajito con otros temas que ustedes quisieran que tratáramos. Estamos aquí para servirles. Un privilegio poder hacerlo semana a semana. Amigas y amigos, un enorme privilegio estar con todas y todos ustedes. Nos veremos, si Dios quiere, la siguiente semana en el ciclo de conferencias digitales. Hasta entonces, que estén muy bien.